El capitán Jefferson Kyle Kidd dobla cuidadosamente el periódico de la semana, apaga la lámpara de aceite y contempla el silencio de una pequeña iglesia tejana en 1870. No hay efectos especiales ni explosiones en este viaje, solo un hombre cansado, devastado por la guerra civil estadounidense, que viaja de pueblo en pueblo leyendo noticias a quienes no saben leer o no pueden permitirse un diario. Esta es la esencia de News of the World, Noticias del Gran Mundo, un western crepuscular que cambia la violencia del género por la búsqueda de redención y la reconstrucción de la identidad. La película nos traslada a Texas en el año 1870. La guerra civil estadounidense ha terminado, pero las heridas siguen abiertas. Es un país que intenta reconstruirse mientras carga con el peso de sus pérdidas. En este contexto aparece el capitán Jefferson Kyle Kidd, un veterano de guerra que ha encontrado una ocupación tan singular como necesaria: viajar de pueblo en pueblo leyendo las noticias a quienes no tienen acceso a ellas. Hoy puede parecer una idea extraña. Vivimos rodeados de información, las noticias llegan a nuestros teléfonos en cuestión de segundos, pero en aquella época, para muchas comunidades aisladas, escuchar lo que ocurría en otros lugares era un acontecimiento extraordinario. Kidd reunía a la gente en salones improvisados y les contaba historias del mundo, noticias de política, descubrimientos, tragedias o acontecimientos lejanas que permitían a aquellas personas sentirse conectadas con algo más grande que sus propias vidas. Es imposible no encontrar cierto paralelismo con nuestro tiempo. De alguna manera, Kidd es un narrador, un hombre que viaja llevando historias de un lugar a otro, un puente entre realidades distintas, y quizá por eso el personaje resulta tan fascinante. Tom Hanks interpreta a Kidd con una sobriedad admirable. No estamos ante uno de los héroes tradicionales del western que resuelve los problemas mediante la fuerza. Este es un hombre cansado, un hombre que ha vivido demasiado, que ha visto los efectos de la guerra y que carga con pérdidas que nunca terminan de desaparecer. Lo interesante es que Hanks transmite todo eso sin necesidad de grandes discursos. Lo hace a través de los silencios, de las maneras en que observa el horizonte, de la paciencia con que escucha a quienes se encuentran en el camino. Es una actuación construida desde la contención y precisamente por eso resulta tan poderosa. La historia cambia cuando Kidd encuentra a Joanna, una niña que quedó atrapada entre dos mundos. Años atrás fue criada por una familia Kiowa después de perder a sus padres biológicos. Ahora las autoridades quieren devolverla a unos familiares que apenas conoce. A partir de ese momento, la película se transforma en un viaje, pero no se trata únicamente de recorrer kilómetros a través de Texas. Es un viaje emocional para ambos personajes. Joanna no siente que pertenezca al lugar al que la llevan. El mundo que la rodea le resulta extraño. Las costumbres son diferentes, el idioma es diferente. Incluso las personas que dicen ser su familia son prácticamente desconocidas. Kidd, por su parte, tampoco parece tener un lugar al que llamar hogar. Aunque continúa avanzando, existe en él una sensación permanente de pérdida, como si estuviera recorriendo caminos mientras intenta encontrar algo que desapareció hace mucho tiempo. Esa relación entre ambos se convierte en el verdadero corazón de la película, y uno de los mayores aciertos del guión es que evita los sentimentalismos fáciles. La conexión entre ellos surge de manera gradual, a través de pequeños momentos, conversaciones breves, miradas compartidas, situaciones difíciles que les obligan a confiar el uno en el otro. La adaptación de la novela de Paulette Giles representó un desafío importante para los realizadores. La obra original se caracteriza por un tono íntimo y reflexivo. No depende de las grandes secuencias de acción para mantener el interés. La dificultad consistía en trasladar esa sensibilidad al lenguaje cinematográfico sin perder ritmo ni emoción. Paul Greengrass, conocido por películas mucho más frenéticas como Captain Phillips o varias entregas de la saga Bourne, tomó una decisión interesante. En lugar de convertir la historia en una aventura espectacular, apostó por respetar su naturaleza humana. Eso no significa que la película carezca de tensión. Existen momentos de peligro y situaciones que ponen a prueba a los personajes. Sin embargo, la verdadera fuerza de la historia no proviene de los enfrentamientos externos, sino de los conflictos internos que ambos deben enfrentar. Visualmente, News of the World es una película extraordinaria. La fotografía estuvo a cargo de Darius Kowalski, quien construye imágenes que parecen pinturas. Los paisajes de Texas se extienden hasta perderse en el horizonte. Las montañas, los desiertos y los caminos polvorientos adquieren una presencia casi emocional. Hay algo fascinante en la manera en que la cámara observa estos espacios abiertos. Los personajes aparecen pequeños frente a la inmensidad del paisaje, como si el mundo fuera demasiado grande para contener sus problemas y al mismo tiempo demasiado vasto para ofrecer respuestas sencillas. Esa sensación de amplitud no es casual, refuerza uno de los temas centrales de la película.
película, la búsqueda de pertenencia. Los protagonistas atraviesan territorios enormes mientras intentan descubrir cuál es realmente su lugar en el mundo. La música James Newton Howard contribuye enormemente a esa atmósfera. Howard es uno de esos compositores capaces de emocionar sin llamar la atención sobre sí mismo. Sus melancolías acompañan la historia con delicadeza, nunca intentan manipular al espectador, más bien funcionan como una extensión de los sentimientos de los personajes. En los momentos de calma la música transmite melancolía, en los instantes de esperanza aporta una sensación de descubrimiento, y cuando aparecen los peligros del camino aumenta la tensión sin perder la elegancia que caracteriza a toda la película. Uno de los aspectos más interesantes de la producción fue el trabajo realizado para recrear el Texas posterior a la guerra civil. Aunque el filme presenta paisajes espectaculares, el objetivo no era únicamente mostrar belleza visual. El equipo buscó reflejar un país fragmentado, lleno de contradicciones y marcado por profundas divisiones sociales. Ese contexto histórico resulta fundamental porque ayuda a entender la importancia del oficio de Kidd. En una nación donde muchas personas desconfían unas de otras, él reunía a desconocidos para escuchar las mismas historias. Durante unos minutos, individuos con ideas distintas compartían el mismo espacio, prestaban atención a las mismas noticias, reían, se sorprendían o se emocionaban juntos. Y es aquí donde la película adquiere una dimensión inesperadamente contemporánea. Aunque la historia transcurre en 1870, muchas de sus reflexiones parecen dirigidas al presente. Vivimos en una época donde la información circula más rápido que nunca. Sin embargo, esa abundancia de información no siempre genera comprensión. A veces ocurre lo contrario. La película sugiere que contar historias puede ser una forma de crear puentes entre personas diferentes, una manera de recordar que más allá de nuestras opiniones o circunstancias, compartimos emociones, miedos y esperanzas similares. Otro elemento que merece reconocimiento es el trabajo de Helena Hager como Joanna. La joven actriz asumió una responsabilidad enorme. Gran parte de su personaje debía expresarse sin largos diálogos. Muchas emociones se comunican mediante gestos, silencios y reacciones sutiles. El resultado es una interpretación sorprendentemente madura. Zendaya consigue transmitir la sensación de una niña que ha perdido varias veces aquello que consideraba su hogar, una niña obligada a adaptarse continuamente a realidades que no eligió. La química entre ella y Tom Hanks funciona porque ambos actores entienden perfectamente el tono de la película. Ninguno intenta dominar la pantalla, construyen una relación basada en la confianza mutua, permitiendo que el vínculo evolucione de forma natural. Permanece la imagen de dos personas heridas por circunstancias diferentes que encuentran compañía en el camino. Permanece la reflexión sobre lo difícil que puede ser encontrar un lugar al que permanecer, y permanece una idea que resulta especialmente valiosa en nuestros días. Las historias siguen teniendo el poder de unir a las personas. Conociendo el contexto real, el público puede apreciar que la desconfianza racial, la pobreza rural, las rutas postales lentas y las tragedias de los cautivos eran cotidianos en 1870. Ello enriquece la cinta. Por ejemplo, entender que no había leyes claras sobre Joanna explica por qué su entrega a un forastero era extraordinaria. La fidelidad en detalles de vestuario, vestigios de la economía agraria y la presentación de personajes, veteranos atormentados, indios hartos de ceder tierras, rancheros endeudados, subraya la intención de recrear la época con respeto histórico. La consistencia entre película y fuente sugiere que, pese a ciertas licencias narrativas, la película refleja con fidelidad el ambiente posbélico, las tensiones fronterizas y las dificultades de la comunicación en Texas 1870. Estos hallazgos invitan a valorar la película como un relato cinematográfico arraigado en el contexto histórico, donde la reconstrucción social y cultural de la posguerra en el oeste norteamericano adquiere autenticidad. Quizá por eso esta película deja una sensación tan particular, porque detrás de su apariencia de western clásico se esconde una reflexión sobre la comunicación, la empatía y la necesidad humana de compartir experiencias. Al final, el Capitán Kidd no solo transporta noticias, transporta algo mucho más importante: la posibilidad de que durante unos instantes las personas se sientan menos solas. Y tal vez esa sea la noticia más valiosa que una historia puede ofrecernos, porque en un mundo inmenso, cambiante y a menudo incierto, encontrar una conexión auténtica con otro ser humano puede convertirse en el viaje más importante de todos.